El Imperio Ceridiano poseía 700 sistemas estelares. Sus naves de cristal habían reducido mundos a cenizas durante 300 años. Nadie jamás los había detenido. Nadie siquiera había intentado contraatacar tras las primeras batallas. Todas las especies aprendían la misma lección: rendirse o morir. El emperador Vexar se sentaba en su trono de cristal en el apogeo de Ceridio. Sus 4 ojos rojos leían los informes de sus generales. Otro mundo había caído ayer. Otra especie había implorado clemencia. Siempre era la misma historia. El imperio encontraba un mundo, exigía la rendición y la obtenía en cuestión de horas. A veces tenían que destruir algunas ciudades primero, pero siempre ganaban. La piel del emperador era gris como la piedra antigua. Sus largos dedos terminaban en afiladas garras capaces de cortar metal. Había gobernado durante 2 siglos y planeaba gobernar 2 más. La galaxia le pertenecía y pronto cada estrella enarbolaría el estandarte de cristal de su imperio. Un oficial de comunicaciones entró corriendo en la sala del trono. Su piel azul estaba cubierta de sudor. «Mi emperador», dijo, cayendo de rodillas. «Hemos encontrado otro mundo. El tercer planeta de un sistema al que llaman Saúl. La especie se autodenomina humana». El emperador Vexatar sonrió, mostrando dientes como cristales rotos. «¿Cuántas naves tienen?» «Menos de 1000, mi señor. Pequeñas. Su tecnología parece primitiva. El almirante Krishna dice que podemos tomar el sistema en un día». «Bien. Envíen la flota. Rápido». Pero algo era diferente en este sistema. Algo que el imperio jamás había visto. El capitán Jorge Hank estaba de pie en el puente de la nave humana Defiance. Tenía 45 años, cabello gris y cicatrices en las manos por 20 años de servicio militar. Sus ojos marrones permanecían serenos mientras observaba la flota enemiga que llenaba el espacio alrededor de la luna de la Tierra. Las naves alienígenas parecían ciudades flotantes hechas de cristal verde. Cada una era más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. «Señor», dijo la oficial de comunicaciones Lisa Park. Era joven, tal vez de 25 años, con cabello negro corto y manos nerviosas. «Nos están enviando un mensaje. Transmítanlo». Una voz llenó el puente. Sonaba como metal raspando contra piedra. «Humanos del tercer planeta», habla el almirante Krishna del Imperio Ceridiano. «Su mundo pertenece ahora al emperador Vexar. Ríndanse de inmediato. Bajen las armas y prepárense para la ocupación. La resistencia resultará en la destrucción total de su especie». El mensaje terminó. El puente quedó en silencio. Hank podía oír el zumbido de los motores de la nave y el suave pitido de las computadoras. A través de la ventana principal, vio la Tierra flotando en la oscuridad. Océanos azules, nubes blancas, continentes verdes y marrones. Hogar de 8.000 millones de personas que jamás se habían doblegado ante nadie. «Señor», dijo Lisa en voz baja. «¿Qué hacemos?» Hank se dirigió a la consola de comunicaciones. Pensó en su hija en la Tierra. Tenía 10 años y quería ser piloto como su padre. Pensó en su esposa, que trabajaba como médica en Nueva York. Pensó en cada ser humano que alguna vez había vivido y muerto libre. Abran un canal con toda su flota. «Señor, es todo su ejército. Miles de naves». «Lo sé. Háganlo». Los dedos de Lisa se movieron sobre los controles. Una luz verde apareció en la consola. «Canal abierto, señor. Todos pueden oírle». Hank respiró hondo. Su voz era firme y potente. Todas las naves alienígenas de la flota oyeron sus palabras. «Soy el capitán Jorge Hank de la Fuerza de Defensa Terrana. Hablo en nombre de todos los humanos de la Tierra y de este sistema. Han venido aquí pensando que nos rendiremos como todos los demás. Creen que nos arrodillaremos y suplicaremos clemencia. Creen que somos solo otra especie débil que su imperio aplastará». Hizo una pausa y miró a la flota enemiga. «Se equivocan. Somos humanos. No nos arrodillamos ante nadie.
No suplicamos. No huimos cuando alguien intenta asustarnos. Durante miles de años, hemos librado guerras entre nosotros. Y aprendimos algo importante. Aprendimos que hay cosas por las que vale la pena morir. La libertad vale la pena morir. En la nave insignia ceridiana, el almirante Cresa escuchaba con creciente ira. Su piel púrpura se oscureció, sus 6 brazos se tensaron. Ninguna especie jamás se había dirigido al imperio de esta manera. Hank continuó. Así que, esto es lo que les vamos a decir, y solo lo diremos una vez. Den la vuelta a sus naves. Abandonen nuestro sistema. Regresen a donde vinieron. Manténganse alejados de la Tierra. Porque si nos obligan a luchar contra ustedes, no les gustará lo que suceda después. El almirante se rió. Sonó como cristales rotos. Este humano cree que puede amenazar al imperio. Pero Hank no había terminado. Sabemos lo que les hicieron a los otros mundos. Sabemos de los altarianos, las colonias Vega, la Federación Centauri. Sabemos que los destruyeron a todos, pero esas especies nunca se habían enfrentado a un enemigo como los humanos. No sabían cómo librar una guerra contra una superioridad numérica abrumadora. Nosotros sí. En las profundidades de Colorado, el Dr. Alex Carter trabajaba en máquinas que emitían un zumbido con una energía extraña. La base subterránea se extendía a kilómetros de profundidad y estaba repleta de tecnología que parecía de ciencia ficción. Computadoras cuánticas cubrían las paredes. Campos de energía danzaban entre torres metálicas. Científicos con batas blancas corrían de una habitación a otra revisando datos y ajustando controles. ¿Cuánto falta?, preguntó la coronel Nina Hayes. Era una mujer dura, de pelo rubio corto y fríos ojos azules. Llevaba 10 años planeando este día. 18 horas, dijo Carter. Era delgado y alto, y llevaba gafas gruesas. Le temblaban un poco las manos mientras trabajaba. Quizás menos si nos saltamos las pruebas de seguridad. ¿Saltárnoslas? No tendremos una segunda oportunidad. De vuelta en el espacio, Hank terminó su mensaje a la flota alienígena. Esta es la única advertencia de la humanidad. No les daremos otra. Márchense ahora o descubran por qué la Tierra nunca ha sido conquistada. La transmisión se cortó. El silencio llenó el espacio entre las dos flotas, en miles de naves alienígenas. Soldados y oficiales se miraron confundidos. Nadie jamás le había hablado así al imperio. El almirante Krishna activó su sistema de comunicación. Su voz resonó por el espacio. Humanos insensatos. Sus palabras no significan nada. En un día, su mundo arderá. Su especie servirá al imperio o morirá. No hay una tercera opción. El capitán Hank sonrió por primera vez desde la llegada de los alienígenas. Ya veremos. La trampa estaba a punto de comenzar. El emperador Bexar decidió presenciar la muerte de los humanos con sus propios ojos. Nunca antes se había molestado en presenciar una conquista. Las batallas siempre eran demasiado rápidas y aburridas. Pero estos humanos habían dicho algo que ninguna otra especie se había atrevido a decir. Habían amenazado al imperio. Eso lo hacía interesante. Su nave personal se llamaba Filo del Dominio. Medía 16 kilómetros de largo y estaba hecha de cristal negro capaz de cortar planetas. La sala del trono del emperador se encontraba en el centro, rodeada de paredes que le mostraban todo lo que sucedía en el espacio alrededor de la nave. Podía ver su flota de 3000 naves avanzando hacia el pequeño mundo azul. Cada nave portaba suficiente armamento como para destruir una luna. Almirante Krishna, dijo el emperador a su comunicador. Quiero ver a estos humanos derrotados lentamente. No destruya su mundo demasiado rápido. Deje que vean cómo sus defensas fallan primero. Sí, mi emperador. Así se hará. La nave insignia del almirante lideró la primera oleada hacia la Tierra. Tras él venían 500 de las mejores naves de guerra del imperio. Sus cascos de cristal verde relucían bajo la luz del sol terrestre.
Las armas de energía se cargaban, listas para disparar. El plan era sencillo: destruir primero las naves humanas y luego bombardear sus ciudades hasta que se rindieran. El comandante Ryan Scott observaba cómo se acercaban las naves enemigas desde su puesto de mando en la estación Guardián. La estación espacial orbitaba la Tierra como una luna metálica. Era la plataforma de defensa más poderosa de la humanidad, armada con cañones de riel y lanzamisiles. Pero Scott sabía que no sería suficiente. Nada de lo que habían construido podría detener a 3000 naves de guerra alienígenas. Señor, dijo la teniente Amy Bell. Era su oficial táctica, joven e inteligente, pero asustada. Le temblaban las manos mientras trabajaba en su computadora. Los exploradores enemigos están a 2 horas. La flota principal está a 6 horas detrás. Scott asintió. Era un hombre corpulento, con una barba espesa y ojos serenos. Había luchado en 3 guerras y sabía cómo mantener la calma bajo presión. Señala todas las naves de defensa. Que comience la maniobra. La maniobra era como llamaban a su plan de batalla. Parecía una estrategia de defensa normal, pero en realidad era algo distinto. Algo que los alienígenas jamás esperarían. En la Tierra, el general Ben Clark se encontraba en una sala en las profundidades del Pentágono. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban todas las naves y estaciones humanas del sistema solar. Oficiales y técnicos trabajaban en cientos de computadoras, rastreando la flota enemiga y coordinando la defensa. Señor, dijo la directora de inteligencia, Carol Lane. Era una mujer delgada, de mirada penetrante, que hablaba 12 idiomas. Desciframos sus códigos de comunicación. Nos llaman primitivos. Creen que esto terminará en unas horas. Clark sonrió, pero su mirada permaneció impasible. Bien. Que lo crean. ¿Cuánto falta para que el proyecto Lázaro esté listo? La doctora Carter dice que 20 horas. Entonces les daremos 20 horas de exactamente lo que quieren ver. La primera batalla comenzó cerca de Marte. El capitán Hank lideró un grupo de 50 naves humanas contra 200 exploradores alienígenas. Las naves humanas eran pequeñas y rápidas, pintadas de gris y blanco como los antiguos vehículos militares terrestres. Parecían débiles en comparación con los gigantes de cristal contra los que luchaban. Los alienígenas abrieron fuego primero. Rayos de energía verde surcaban el espacio, con una intensidad cegadora. Impactaron 3 naves humanas y las convirtieron en bolas de fuego y metal. Los humanos respondieron con misiles y cañones láser, pero sus armas apenas arañaron los cascos de cristal. Retirada, ordenó Hank por la radio. Repitan, todas las naves, a posiciones defensivas. Las naves humanas dieron media vuelta y huyeron. Algunas perdían aire y chispas. Otras se movían lentamente, como si estuvieran gravemente dañadas. Los exploradores alienígenas las siguieron, disparando contra las naves en retirada. Destruyeron 6 más antes de que los humanos alcanzaran el cinturón de asteroides y desaparecieran tras las rocas flotantes. El almirante Kresna observaba la batalla desde su puente de mando. Su piel púrpura brillaba de emoción. Tal como pensaba, estos humanos no tienen armas de verdad. Sus naves son débiles y lentas. Pero sucedió algo extraño. Las naves humanas destruidas no dejaron campos de escombros como deberían. En cambio, trozos de metal flotaban formando patrones que parecían casi organizados, y las naves que huyeron no se dirigieron a la Tierra como suelen hacer los enemigos derrotados. Se fueron al cinturón de asteroides y parecieron desvanecerse. Señor, dijo su oficial táctico, tengo problemas para rastrear las naves humanas. Parecen desaparecer y reaparecer en distintos lugares. Tecnología de sigilo primitiva, dijo el almirante. No los salvará. La segunda batalla tuvo lugar cerca de Júpiter. Esta vez, 200 naves humanas se enfrentaron a 500 naves de guerra alienígenas. El resultado fue el mismo. Los humanos lucharon brevemente, perdieron algunas naves y huyeron.
Pero, de nuevo, las naves destruidas no dejaron restos, y los supervivientes se desvanecieron en las lunas de Júpiter. El Dr. Carter trabajaba sin dormir en su laboratorio subterráneo. Las máquinas a su alrededor zumbaban con una potencia que hacía que el aire se sintiera denso y eléctrico. Los números fluían por las pantallas de los ordenadores más rápido de lo que el ojo humano podía seguirlos. Las lecturas de energía subían cada vez más. Generadores de campo cuántico al 60%, informó el Dr. Sam Williams. Era joven y estaba entusiasmado, como un niño con un juguete nuevo. Todos los nodos de la red están sincronizados. Bien, dijo Carter. Sigan aumentando los niveles de potencia. Tenemos que estar preparados. Por encima de ellos, la coronel Nina Hayes coordinaba con bases secretas por toda la Tierra. En búnkeres ocultos bajo las montañas, equipos de científicos y soldados preparaban armas jamás vistas por el Imperio. En instalaciones submarinas, bajo los océanos, ingenieros trabajaban en proyectos que habrían parecido imposibles tan solo unos años antes. Los alienígenas ignoraban que cada nave humana destruida estaba en perfecto estado. Utilizaban tecnología de tunelización cuántica para deslizarse por el espacio como fantasmas. Las naves que parecían huir se dirigían en realidad a posiciones secretas alrededor del sistema solar, y los restos dispersos eran en realidad sensores desplegados para vigilar cada movimiento del Imperio. El emperador Vestar se aburrió tras la tercera victoria fácil. Estos humanos son incluso más débiles de lo que pensaba. Quizá deberíamos conservar algunos con vida como mascotas para el zoológico real. Excelente idea, mi emperador, dijo su consejero. Su desafío es divertido, pero luchan como niños. Pero el capitán Hank no había muerto. Su nave había viajado mediante tunelización cuántica a una base oculta dentro de un asteroide. A su alrededor, las naves que se suponía debían ser destruidas se preparaban para la verdadera batalla. La doctora Ellen Price trabajaba en una terminal de computadora coordinándose con bases similares por todo el sistema solar. Todas las naves fantasma en posición, informó. La flota del Imperio está justo donde la queremos. Hank observó la pantalla táctica. 3000 naves enemigas se dirigían a la Tierra en formación cerrada. Creían que estaban a punto de acabar con la guerra. En cambio, se dirigían a la mayor trampa de la historia de la humanidad. Señala la Tierra, ordenó. Díganles que el Imperio ha picado el anzuelo. Comiencen los preparativos finales para el proyecto Lázaro. En la Tierra, las sirenas de alarma comenzaron a sonar, pero no anunciaban la derrota. Anunciaban que la trampa estaba a punto de activarse. El Imperio no tenía ni idea de lo que se avecinaba. El emperador Vexar estaba harto de esperar. Habían transcurrido 3 días desde las primeras batallas, y su flota seguía jugando con las débiles naves humanas. Quería ver arder la Tierra. Quería ver las ciudades humanas convertidas en cenizas. Sobre todo, quería dar un escarmiento que enseñara a la galaxia lo que sucedía cuando alguien amenazaba al Imperio. Almirante Cresa, dijo por su comunicador. Sus 4 ojos rojos ardían de ira. Acabe con este juego. Ordene a toda la flota que avance sobre el mundo humano. Quiero ver su planeta resquebrajarse bajo nuestras armas en menos de 1 hora. Sí, mi emperador. Todas las naves se posicionaron para atacar el tercer planeta. 3000 naves de cristal se desplazaban por el espacio como una marea verde de muerte. Habían destruido sistemas estelares enteros con menos potencia de fuego. La Tierra parecía pequeña, azul e indefensa mientras la rodeaban. Las naves de defensa humanas que quedaban parecían diminutos insectos comparadas con la flota alienígena. En las instalaciones subterráneas de Colorado, el Dr. Carter se encontraba frente a una pared de máquinas que zumbaban con una potencia descomunal. Las lecturas de energía en sus pantallas mostraban cifras que habrían sido ciencia ficción hace apenas unos meses. El aire alrededor de los generadores cuánticos centelleaba como olas de calor en un día de verano. Generadores del campo Lázaro al 98%,
informó el doctor Sam Williams. El sudor le corría por la cara a pesar del frío de la sala. Todos los nodos cuánticos estaban sincronizados en todo el sistema solar. Las manos de Carter se movían sobre sus controles como un pianista que toca las últimas notas de una canción. Estabilidad de la red confirmada. Estamos listos. Sobre ellos, el general Clark observaba cómo la flota alienígena se posicionaba alrededor de la Tierra. Su centro de mando estaba repleto de oficiales y técnicos, todos a la espera de su orden. En las pantallas, podía ver cada nave enemiga, cada arma, cada movimiento. Señor, dijo Carol Lane. La nave insignia del emperador está en el centro de su formación. Si esto funciona, podemos acabar con la guerra en minutos. Clark asintió. Pensó en su hijo, que luchaba con la flota espacial. Pensó en sus nietos, refugiados en las profundidades de la ciudad. Pensó en los 8.000 millones de personas que confiaban en él para mantenerlos libres. Todas las unidades, dijo por el micrófono, ejecuten el protocolo Lázaro. En todo el sistema solar, algo imposible comenzó a suceder. Las naves humanas que los alienígenas creían destruidas aparecieron de repente de la nada. Surgieron de túneles cuánticos tras asteroides, dentro de nubes de gas, incluso dentro de los cascos de naves alienígenas más grandes. El capitán Hank lideró un grupo de batalla que se materializó justo encima de la nave insignia del emperador Bexar. La estación espacial del comandante Scott, que los alienígenas creían destruida días atrás, reapareció en el espacio normal, justo en medio de la flota enemiga. ¿Qué es esto?, gritó el almirante Cresa mientras sus pantallas tácticas se llenaban de nuevos contactos. ¿De dónde salieron estas naves? Pero aquello era solo el principio. La doctora Carter activó el proyecto Lázaro y la Tierra misma se convirtió en un arma. El campo magnético del planeta, que normalmente lo protegía de la radiación solar, cambió repentinamente de dirección e intensidad. Generadores de campos cuánticos ocultos por todo el mundo transformaron la Tierra en un gigantesco dispositivo de pulsos electromagnéticos. La energía que normalmente fluía alrededor del planeta como ríos invisibles ahora se concentraba en haces estrechos que se extendían por el espacio. El efecto en la flota ceridiana fue inmediato y devastador. Sus naves de cristal, tan bellas como letales, eran también conductoras perfectas de energía electromagnética. Los escudos de todas las naves de la flota fallaron cuando las ondas de energía del campo magnético terrestre sobrecargaron sus sistemas. En la nave insignia, el filo del dominio, se apagaron las luces por toda la nave. La sala del trono del emperador quedó sumida en la oscuridad. Se activó la energía de emergencia, pero no fue suficiente para mantener en funcionamiento las armas ni los escudos. Los 4 ojos del emperador Bexatar brillaron bajo la luz roja de emergencia mientras intentaba comprender lo que sucedía. Informe de estado, rugió. Las manos de su oficial de comunicaciones temblaban mientras trabajaba en una consola que chispeaba y parpadeaba. Mi emperador, toda nuestra flota está sufriendo fallos de energía. Los humanos, de alguna manera, han vuelto nuestra propia tecnología cristalina contra nosotros. Nuestros cascos conducen una especie de campo de energía que está quemando nuestros sistemas. Imposible. Ninguna especie primitiva podría hacer esto. Pero en toda la flota ocurría lo mismo. Las armas se desconectaron. Los escudos colapsaron. Los sistemas de soporte vital fallaron. 3.000 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia flotaban ahora, muertas en el espacio, indefensas como juguetes rotos. La voz de la teniente Amy Bell resonó en todos los canales de comunicación de la flota ceridiana. Sus palabras eran tranquilas y claras. Aquí la Fuerza de Defensa Terrana. Su flota está ahora inoperativa y a nuestra merced. Repetimos, se les advirtió que se mantuvieran alejados de la Tierra. El capitán Hank abrió un canal directo con la nave insignia del emperador. Su rostro apareció en las pantallas de toda la nave averiada. Majestad Imperial, soy el capitán Hank. Les dije que si nos obligaban a luchar,
No les gustaría lo que sucediera después. Sus naves están destruidas en el espacio, pero sus tripulaciones siguen vivas. Podríamos haberlos aniquilado a todos, pero decidimos no hacerlo. Eso debería decirles algo sobre con quién se enfrentan. En su oscura sala del trono, el emperador Vestar contempló la imagen del capitán humano. Ninguna especie había mostrado jamás piedad al imperio. La victoria siempre significaba la destrucción total. Sin embargo, estos humanos habían alcanzado la victoria absoluta y ahora dialogaban en lugar de matar. ¿Qué desean?, preguntó el emperador. Queremos que entiendan algo, respondió Hank. No los derrotamos con armas más poderosas ni con más naves. Los derrotamos porque luchamos por algo que ustedes han olvidado. Luchamos por el derecho a la libertad, y eso nos hace más fuertes que cualquier imperio. La doctora Carter dio inicio a la segunda fase del proyecto Lázaro. La misma red cuántica que había inutilizado la flota alienígena ahora comenzaba a transmitir algo distinto. La información fluía por el espacio, transportada por campos de energía que alcanzaban cada nave de la flota ceridiana. En miles de naves averiadas, soldados y oficiales alienígenas observaban cómo sus computadoras se llenaban con la historia de la humanidad. Vieron guerras y paz, arte y música, ciencia y filosofía. Vieron a los humanos luchar entre sí durante miles de años, y luego colaborar para alcanzar las estrellas. Vieron esclavitud y libertad, odio y amor, desesperación y esperanza. Pero, sobre todo, vieron algo que el imperio había intentado destruir allá donde iba. Vieron lo que significaba elegir el propio camino, vivir libre, decidir por uno mismo qué tipo de vida quería vivir. En su nave insignia, el emperador Vestar contemplaba las mismas imágenes. Vio a humanos que habían sido esclavos romper sus cadenas. Vio a personas que no tenían nada más que su libertad y que luchaban por conservarla incluso cuando luchar significaba la muerte. Vio algo que nunca había comprendido, que algunas cosas eran más importantes que sobrevivir. Señor, informó su oficial táctico, estamos recibiendo señales de todo el imperio. Los humanos están transmitiendo a nuestros mundos de origen. Están emitiendo a todos los planetas que controlamos. El peor temor del emperador se estaba haciendo realidad. Los humanos no solo estaban derrotando a su flota, sino que atacaban al imperio mismo con el arma más peligrosa de todas, la idea de que la libertad era posible. En mundos de toda la galaxia, especies que se habían sometido al imperio durante siglos comenzaban a recordar lo que habían perdido y se enfurecían. Lo que sucedió a continuación cambió la galaxia para siempre. Los humanos hicieron algo que ninguna especie conquistadora había hecho jamás. Podrían haber destruido la indefensa flota ceridiana con solo pulsar un botón. En cambio, hicieron algo que aterrorizó al imperio más que cualquier arma. Mostraron misericordia y compartieron sus ideas. El capitán Hank mantuvo abierto el canal de comunicación con la nave insignia del emperador Vestar. Su voz era tranquila pero firme. Majestad, su flota está inutilizada, pero su pueblo está vivo. Podríamos haber convertido todas sus naves en chatarra, pero no lo hicimos. Queremos que reflexiones sobre por qué tomamos esa decisión. El emperador permaneció sentado en su oscura sala del trono, intentando comprender. En 300 años de conquista, ningún enemigo había perdonado a las fuerzas del imperio. La victoria siempre significaba muerte y esclavitud. Pero estos humanos habían vencido por completo y se ofrecían a dialogar. No tenía sentido. Nos derrotasteis, dijo Vestar lentamente. ¿Por qué no nos matáis? Porque mataros no solucionará el verdadero problema, respondió Hank. El verdadero problema es que creéis que la fuerza da la razón. Creéis que el miedo es la fuerza más poderosa del universo. Estamos aquí para mostrarles algo más poderoso. En lo profundo de las instalaciones de Colorado, el Dr. Carter trabajaba en sus computadoras cuánticas. Los mismos campos de energía que habían inutilizado la flota ceridiana ahora transportaban algo mucho más poderoso que armas: ideas. La fase 2 está activa, informó al general Clark.
Estamos transmitiendo el paquete de la libertad a todos los mundos de su imperio. El paquete de la libertad era el mayor logro de la humanidad. No era un arma ni una tecnología. Era una colección de pensamientos, historias, canciones e ideas humanas sobre lo que significaba ser libre. La doctora Ellen Price había dedicado años a su elaboración, trabajando con filósofos, historiadores, artistas y escritores de todas las naciones de la Tierra. El paquete contenía mensajes sencillos en miles de idiomas. No tienen que vivir encadenados. Pueden elegir su propio camino. La libertad es su derecho, no un regalo de otros. Estos mensajes fluyeron a través de las redes de comunicación del imperio, llegando a todos los planetas, todas las estaciones espaciales, todas las naves del espacio ceridiano. La misma tecnología cuántica que el imperio usaba para controlar a sus súbditos ahora llevaba el virus de la libertad a 700 mundos. En Alter Prime, los salarianos de piel azul que habían servido al imperio durante 50 años oyeron de repente voces que hablaban en su propio idioma. Las voces les hablaron de humanos que habían sido esclavos y lucharon por la libertad. Les hablaron de personas que prefirieron la muerte a las cadenas. Les dijeron que la resistencia era posible. El obrero Sal estaba cargando mercancía en el transporte imperial a Tomb cuando oyó la transmisión. Nunca antes había cuestionado su vida de servidumbre. Su pueblo había sido conquistado hacía tanto tiempo que la mayoría de los salarianos ni siquiera recordaban haber sido libres. Pero ahora oía historias de otras especies que habían roto sus cadenas. Miró a los guardias imperiales que lo observaban trabajar y sintió algo que nunca antes había sentido: ira. En Vega 7, los veganos insectoides que dirigían las operaciones mineras del imperio interrumpieron su trabajo para escuchar. Oyeron hablar de humanos que se habían enfrentado a situaciones imposibles y habían vencido. Aprendieron que estar en inferioridad numérica no significaba estar indefensos. El concepto de rebelión, que les había sido arrebatado generaciones atrás, comenzó a crecer en sus ojos compuestos. La reina madre Iber había gobernado a su pueblo para el imperio. Durante 30 años, les había enseñado a sus hijos a obedecer sin rechistar, pero ahora oía voces humanas que le decían que sus hijos merecían algo mejor, que no tenían por qué pasar sus vidas extrayendo cristales para amos alienígenas. Algo en lo profundo de su memoria genética se agitó. Su pueblo había sido guerrero. Las transmisiones llegaron a la estación Centauri, donde los altos y pálidos centauros gestionaban la burocracia del imperio. Habían sido conquistados por la economía, no por la guerra, y poco a poco se volvieron dependientes del comercio imperial hasta que no pudieron sobrevivir sin él. Pero los mensajes humanos les mostraban que la independencia era posible, que podían construir su propia economía, tomar sus propias decisiones. El administrador Luxander había dedicado toda su carrera a seguir las regulaciones imperiales. Ahora conocía a humanos que habían redactado sus propias leyes, que se gobernaban a sí mismos, que no respondían ante ningún emperador. Empezó a preguntarse por qué su pueblo necesitaba el imperio. Pero las transmisiones más importantes iban dirigidas a la especie guerrera que el imperio utilizaba como fuerza de seguridad. Los Korak eran grandes, fuertes y estaban convencidos de que servir al imperio era el camino al honor. Vigilaban otros mundos y aplastaban. Rebeliones por la gloria de la conquista. El general Takmar comandaba una guarnición imperial en Riel 4 cuando le llegaron las transmisiones humanas. Escuchó historias de soldados humanos que luchaban no por la conquista, sino por la protección, que usaban su fuerza para defender a los débiles en lugar de oprimirlos, que encontraban honor y justicia en vez de dominación. Por primera vez en su vida, Takmar cuestionó sus órdenes. El emperador Bexar vio cómo su imperio comenzaba a desmoronarse en tiempo real. Los informes llegaban a raudales de todo el espacio imperial. Paros laborales en mundos mineros. Protestas en planetas agrícolas. Gobernadores imperiales solicitando refuerzos de emergencia mientras sus súbditos exigían respuestas a preguntas que nunca antes habían formulado. Señor, informó su oficial de comunicaciones.
Estamos recibiendo llamadas de auxilio de 57 mundos. Las transmisiones humanas están causando una gran agitación civil. Los gobernadores coloniales solicitan apoyo militar inmediato. ¿Cuántas naves podemos desplegar?, preguntó el emperador. Ninguna, señor. Toda nuestra flota sigue inoperativa aquí en la Tierra. El capitán Hank contactó de nuevo con la nave insignia. Empieza a comprender, Majestad. No solo derrotamos a tu flota. Le hemos dado a tu súbdito algo más poderoso que cualquier arma. Esperanza en altar prime. El obrero soltó su carga y se alejó de su puesto. Los guardias imperiales le gritaron que volviera al trabajo. Siguió caminando. Otros obreros lo vieron y comenzaron a seguirlo. Pronto, cientos de altarianos marchaban por las calles de su capital. En Vega 7, la reina madre Erek envió un mensaje a todas sus colonias. No extraeremos más cristales para el imperio. Nuestros hijos volverán a aprender a volar. En la estación Centauri, el administrador Luxander envió una declaración formal a la capital imperial. La Federación de Comercio Centauri se retira de todos los acuerdos imperiales. Nos gobernaremos a nosotros mismos a partir de hoy. La rebelión, que se había estado gestando en secreto durante generaciones, finalmente tenía lo que necesitaba: la prueba de que el imperio podía ser derrotado y la certeza de que no estaban solos. El general Tmar tomó la decisión que conmocionó a la galaxia. En lugar de aplastar la rebelión en Riel 4, se unió a ella. Toda su guarnición depuso las armas y declaró la independencia del imperio. «Imperio, señor», preguntó su teniente, «¿cuáles son sus órdenes?». Tmar miró la transmisión humana que aún se reproducía en su pantalla. Mostraba soldados humanos ayudando a civiles, protegiendo a los inocentes, luchando por la justicia en lugar de la conquista. «Nuestras nuevas órdenes son simples», dijo. «Protegemos a la gente de este mundo de cualquiera que intente esclavizarla, incluido el imperio». El emperador Vestar se dio cuenta de que su imperio de 300 años se estaba desmoronando. No por armas superiores ni por una fuerza abrumadora, sino por una idea. La idea de que todo ser pensante tenía derecho a ser libre. «¿Qué han hecho?», le preguntó al capitán Hank. «Les hemos dado a su gente lo mismo que nos hizo fuertes», respondió Hank. «El conocimiento de que vale la pena luchar por la libertad. Y una vez que la gente realmente comprenda que ningún imperio construido sobre el miedo puede resistirles, la revolución había comenzado». 6 meses después de la batalla de la Tierra, el imperio ceridiano había desaparecido. No destruido por las armas ni aniquilado por la guerra, sino caído porque una idea se había extendido de mundo en mundo como la pólvora. La idea de que los seres pensantes debían ser libres. El capitán Jorge Hank estaba de pie desde la cubierta de observación de la nave estelar Liberty. Se veían llegar a la Tierra naves procedentes de docenas de mundos diferentes. La nave en sí era impresionante. Ingenieros humanos habían colaborado con científicos alienígenas para construir algo que perteneciera a todos. El casco estaba hecho de acero cristalino Altarion. Los motores utilizaban tecnología cuántica vegana y los ordenadores funcionaban con sistemas de procesamiento Centauri. Era una nave que solo podía existir cuando los pueblos libres trabajaban juntos. A través de los amplios ventanales, Hank pudo ver la primera reunión de lo que llamaban el Congreso de la Libertad Galáctica. Representantes de 43 mundos diferentes habían venido a la Tierra para idear cómo construir algo mejor que un imperio, algo basado en la libertad de elección en lugar del miedo. El Dr. Alex Carter había estado trabajando con científicos de 12 mundos diferentes en laboratorios que parecían escenarios de un sueño. Físicos cuánticos alaranos trabajaban junto a ingenieros humanos y especialistas en biología vegana. Estaban desarrollando tecnologías que ninguna especie por sí sola podría haber creado. Las mismas redes cuánticas que una vez transmitieron las órdenes del imperio ahora ayudaban a los científicos a compartir descubrimientos instantáneamente por toda la galaxia. El comunicador de ondas gravitacionales funciona a la perfección, le dijo Carter a Hank durante una de sus reuniones.
Reuniones semanales. Ahora podemos comunicarnos con cualquier mundo de la galaxia en tiempo real. Ya no hay que esperar meses a que los mensajes viajen entre las estrellas. El comandante Ryan Scott supervisó la construcción de la estación Nuevo Guardián, una enorme plataforma espacial que orbitaba la Tierra como una luna metálica. Pero esta estación era diferente de la antigua plataforma de defensa. En lugar de ser construida solo por humanos, la construían trabajadores de 20 especies distintas. Antiguos soldados imperiales trabajaban junto a sus antiguos súbditos, construyendo algo que protegería a todos. La estación no solo servía para la defensa. También era un símbolo, un lugar donde cualquier especie podía acudir en busca de ayuda, para comerciar, para forjar amistades. Las armas seguían allí, pero apuntaban hacia el exterior, hacia cualquier nueva amenaza que pudiera surgir. Nunca más se usarían para conquistar o controlar. El general Ben Clark se encontró con un trabajo inesperado. En lugar de planificar la guerra, ahora era el embajador de la Tierra ante la nueva comunidad galáctica. Las instalaciones subterráneas que una vez ocultaron los preparativos de la humanidad para la batalla ahora albergaban la Biblioteca de la Libertad. Cada mundo que se unía a la alianza enviaba su historia, su cultura, su arte, sus relatos. Era la mayor colección de conocimiento en la historia galáctica. Estamos aprendiendo muchísimo, dijo Clark al Congreso durante una de sus sesiones. Los altarianos tienen música que puede curar heridas emocionales. Los veganos tienen matemáticas que resuelven problemas que ni siquiera sabíamos que existían. Los centuranos tienen una filosofía que nos hace pensar en la existencia de maneras completamente nuevas. El trabajo de la doctora Ellen Price se había convertido en la base para comprender cómo las diferentes especies podían vivir y trabajar juntas pacíficamente. Sus estudios demostraron que la diversidad que el Imperio había intentado aplastar era, en realidad, la mayor fortaleza de la galaxia. Diferentes formas de pensar, diferentes enfoques para resolver problemas, diferentes visiones de lo que la vida podría ser. Cada especie tiene algo único que ofrecer, explicó a una reunión de líderes mundiales. El Imperio veía nuestras diferencias como debilidades que explotar. Nosotros las vemos como fortalezas que celebrar. Pero el mayor cambio provino de una fuente inesperada. Al propio emperador Vestar se le dio a elegir, lo que demostró cuán diferente era la humanidad de todas las demás especies conquistadoras en la historia galáctica. Podía morir como un criminal de guerra o vivir como testigo de lo que la galaxia podría llegar a ser. El antiguo emperador eligió vivir. Pasó sus últimos años en una pequeña casa en la Tierra, anotó todo lo que recordaba sobre los crímenes del Imperio. Pero, aún más importante, intentó comprender cómo se había equivocado tanto sobre la naturaleza del poder. Creía que el miedo era la fuerza más poderosa del universo, escribió en su última entrada del diario. Pensaba que si lograba infundir suficiente miedo en la gente, me obedecerían para siempre. Goberné mediante el terror durante 300 años y me creí sabio. Hizo una pausa y miró por la ventana a unos niños humanos que jugaban en un parque. Reían y corrían libres, sus padres los observaban con sonrisas en lugar de miedo. Pero aprendí algo de los humanos que cambió todo lo que creía saber. La fuerza más poderosa que existe no es el miedo, ni el odio, ni siquiera el amor. Es la esperanza. Y una vez que la esperanza se extiende de mundo en mundo, de especie en especie, ningún imperio construido sobre la opresión puede resistirla. El Congreso decidió incorporar sus palabras a la Constitución Galáctica que estaban redactando. Las generaciones futuras aprenderían por qué la libertad era tan importante al leer los pensamientos de alguien que había intentado destruirla. Pasaron los años y la galaxia cambió de maneras que asombraron a todos. Las rutas comerciales que antes transportaban el tributo a los mundos imperiales ahora transportaba bienes que se intercambiaban libremente entre socios. Los planetas que habían sido saqueados por sus recursos se recuperaban a medida que sus habitantes aprendían a gestionar sus propios mundos.
Especies que habían sido enemigas durante siglos colaboraban en proyectos que beneficiaban a todos. Cuando nuevas civilizaciones lograban viajar por el espacio y se encontraban por primera vez con la Alianza Galáctica por la Libertad, a menudo preguntaban sobre las leyendas que habían escuchado. Las historias parecían demasiado increíbles para ser ciertas. ¿De verdad la humanidad advirtió al Imperio solo una vez?, preguntaban. La respuesta siempre era la misma: sí, es cierto. La humanidad advirtió al Imperio una vez que se mantuviera alejado de la Tierra. Pero no le advertían sobre sus armas ni su tecnología. Le advertían sobre algo mucho más peligroso: la idea de que vale la pena luchar por la libertad y que ningún ser debería someterse jamás a otro. El capitán Hank, ahora un anciano de cabello blanco y ojos bondadosos, solía contar la historia a jóvenes de toda la galaxia. Se reunían en la estación Nuevo Guardián para escuchar sobre el día que lo cambió todo. Les dimos una advertencia, decía, porque sabíamos lo que pasaría si. Lo ignoraron. No porque fuéramos crueles ni deseáramos la guerra, sino porque comprendíamos algo que el Imperio había olvidado: la libertad no se regala, se conquista. Y una vez que una persona o una especie comprende de verdad su derecho a ser libre, nada en el universo puede volver a someterla. Y a lo largo y ancho de la galaxia, en mundos donde los seres vivían libres bajo el yugo de alienígenas, los niños aprendían la historia de cómo un pequeño mundo azul había transformado el universo. No mediante la conquista ni la dominación, sino a través de la sencilla y revolucionaria idea de que todos merecían elegir su propio camino entre las estrellas. La advertencia se había dado. El Imperio la ignoró, y la galaxia cambió para siempre por lo que sucedió después.